a fondo, pero sí quería conversar con ustedes de algo que hoy está siendo de mucha importancia dentro de la iglesia y que nosotros tenemos que tener una visión correcta, objetiva, para que no nos tomen por necios. ¿Sabían ustedes, chicos, que el cristiano ignorante siempre es como que lo toman por tonto, o por necio, o por insensato? Como no conoce las escrituras, entonces tarde o temprano lo comienzan a tomar por tonto. El temita que yo quería conversar más que nada con ustedes y ver muchos textos con respecto a eso, tiene que ver con el autoritarismo eclesiástico o el autoritarismo religioso dentro de la iglesia, se entiende, se supone. ¿Por qué? Porque a pesar de que no es el tema, estas cosas tienen que ver con lo que se llama eclesiología dentro de la teología mundial, universal o adventista, como ustedes le quieran llamar, y conversar un poquito de este tema para que entendamos que ningún pastor, ningún líder, ningún anciano, ningún tesorero, ningún maestro de escuela sabática, ningún levita, ningún sacerdote, ni en el antiguo Israel, ni en el moderno Israel espiritual, tiene derecho a pasar por sobre la autoridad de Dios y hacer lo que Él quiera. Nadie tiene derecho a pasar por sobre la autoridad de Dios, o por sobre la autoridad de la Biblia, o por sobre la autoridad del espíritu de profecía. Próximamente, si Dios lo permite, vamos a estar estudiando el zarandeo, ¿sí? Vamos a conseguir un papel o un pizarrón o cualquier cosa, lo vamos a poner ahí y vamos a trazar la línea profética. Y vamos a empezar a enumerar todos los puntos en orden cronológico que se van siguiendo para que ustedes sepan las cosas que se van a venir en la iglesia, los problemas que se van a venir en la iglesia y que van a hacer que nosotros flaqueemos en la fe, hasta tal punto que cuando yo les comience a mostrar las cosas que van a pasar, ¿sí?, ustedes se van a sorprender, y muchas de esas cosas ya están pasando. Y una de las cosas que están pasando ahora, hermanos, es que no se toma en cuenta la Biblia, y mucho menos los consejos que Dios ha dado a través de los testimonios del Espíritu de Dios. Entonces, cuando no se toman en cuenta esas cosas, se pasa por encima de eso, y para qué decir, ¿no? Se pasa por sobre el manual de iglesia, se pasa por sobre el manual de procedimiento de ancianos. Tienen que tener esos libritos, ¿no?, y estudiarlo y leerlo, todos esos libros. Van a ver que hoy en día, por ejemplo, yo soy anciano, o yo soy pastor, y vengo y lo quiero borrar a Bernardo y a Sergio, y no doy razón ni motivo, simplemente porque yo quiero, y junto un par de secuaces, amigos míos dentro de la iglesia, porque yo soy pastor, o soy anciano, o soy una persona de influencia, y junto unos secuaces que me apoyan a mí, entonces los llevamos y decidimos borrarlo. Pero capaz que no pasa eso por junta de iglesia, capaz que tampoco pasa por una junta administrativa. Cuando una persona va a ser borrada, se lo tiene que tratar en junta de iglesia, se lo tiene que tratar en junta administrativa para que yo como iglesia sepa y para que ustedes como iglesia sepan. O por ahí viene un pastor y dice lo siguiente: estas cosas son así porque yo digo, estas cosas son así porque yo quiero, estas cosas son así porque, bueno, porque yo lo digo, porque lo digo yo. Pero resulta que la Biblia, el espíritu de profecía, el manual de iglesia, el manual de anciano, todos dicen que no es así. Entonces eso es lo que hoy en día se llama autoritarismo religioso o autoritarismo eclesiástico. Y es uno de los problemas que van a causar división dentro de la iglesia, es uno de los puntos que van a zarandear a la iglesia. Ahora bien, ¿qué tiene la Biblia para decir al respecto con respecto a ese tema? ¿Qué será que dice la Biblia? Con respecto al pastor, al anciano, al maestro de escuela sabática, al tesorero, al director de sociedad de jóvenes, al director de escuela sabática, al jefe de diáconos, a los diáconos y a todos los líderes que Dios pone como autoridades dentro de la iglesia, ya sea que sean ordenados o no. Están los líderes ordenados y están los líderes que no son ordenados, pero son líderes por la influencia que tienen afuera de la iglesia y porque están investidos con la potencia del Espíritu de Dios, con el poder del Espíritu de Dios, ¿no? Sí. Una pregunta, por ejemplo, como ellos sean mañana como Dios quiere, cuando son las manos para que ya con ordenar. Sí. Pero ¿qué pasa si no te ordenas? Lo mismo
sea, ¿es lo mismo que un diácono ordenado, uno que no es ordenado? O sea, ¿Dios lo ve de la misma manera? Es que generalmente ustedes van a ser diáconos nada más, diáconos. Lo que pasa es que cuando se los ordena o se los unge, ya pasan a ser aprobados por Dios con un cargo dentro de la iglesia. Luego, si no estás ordenado, pero sos consagrado, convertido y estás ungido con el Espíritu Santo, también sos aprobado delante de Dios, aunque no tengas un cargo eclesiástico. Que no te dice nada, Claro, no. Bueno, tiene es más importante porque tenés un cargo dentro de la iglesia. Estás más sujeto a la normativa de la iglesia, ¿sí? En cambio, el que no está ordenado no está tan comprometido, ¿sí?, con las normativas y con una función específica que tenga que cumplir en ese momento. Pero todo depende del ungimiento del Espíritu. Capaz que yo soy ordenado, pero ando mal espiritualmente, entonces el Espíritu no me asiste. Y vos no estás ordenado, pero sos muy consagrado y convertido, y Dios hará maravillas a través de ti, que todo el mundo se quedará con la boca abriendo por cómo Dios bendecirá con éxito tus trabajos, ¿sí? Claro, aquí todo tiene que ver con el ungimiento del Espíritu. Si yo soy consagrado, la bendición de Dios descenderá sobre mí y le dará éxito a todas las cosas que yo emprenda y que yo haga. Ahora bien, ¿saben por qué hablo yo del autoritarismo religioso? Porque hoy en día se está pasando por alto la Biblia, el espíritu de profecía y todos los manuales que tiene la iglesia, los manuales de procedimiento. Y hay mucho autoritarismo. Entonces nosotros tenemos que ver qué dice la Biblia con respecto a eso. Y vamos a ver primero las características buenas y después las características malas. Así que yo les pido paciencia y concentración. Vamos rapidito para que no perdamos el tiempo. Vamos a ver qué es un buen líder y qué es un mal líder. Pero vamos a ver primero Juan capítulo 10 para entrar en el tema de cómo nosotros no tenemos que aprobar el autoritarismo religioso. Y cuando nosotros queremos defender una verdad, no hay que ponerse a pelear, hermanos, sino que hay que presentar argumentos. El cristiano inteligente presenta argumentos. No es necesario ponerse a gritar ni a pelear. Hay que presentar argumentos bíblicos. En Juan capítulo 10, versículo 1 al 14, vamos rápido. A ver, por ahí se hacen injusticias dentro de la iglesia y tenemos que ver que un líder no tiene que hacer esas injusticias. Y hablamos de líderes, ¿sí? De líderes. En Juan capítulo 10, versículo 1 al 14, vamos a ver qué dice ahí, chicos. Presten atención, dice así. Noten. Hablando de los líderes, dice: de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, la iglesia es el corral. Y hay gente que no quiere entrar por la puerta, quiere ser dirigente pero sin entrar por la puerta, o sea, sin estar convertido. Luego, si no está convertido, va a ser autoritario. Una cosa es tener autoridad y otra cosa es tener autoritarismo, que no es lo mismo. Si ustedes van a un diccionario van a ver que autoridad y autoritarismo no es lo mismo, ¿sí? La autoridad se ejerce con razón, con argumentos, ¿sí? En cambio, el autoritarismo se lo ejerce por la fuerza, aunque uno no tenga la razón. Entonces noten el versículo 1. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas es picarito, quiere decir, y sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Chicos, ¿puede ser que dentro del corral de las ovejas hay ladrones y robadores? A ver, sigamos leyendo. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y no hay problema, porque las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y como las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Conocen su voz. Y aquí está. Hasta el versículo 4 habla del verdadero líder, del verdadero pastor, del verdadero maestro, del verdadero dirigente. Pero ahora el verso 5 habla de otro líder raro, de otro pastor raro, de otra persona rara y extraña. Noten el verso 5. Mas al extraño no seguirán. Por eso es que hoy en día, así sea pastor, tesorero, presidente de la unión, ustedes van a ver que los estudiosos, los consagrados, los espirituales, los que tienen discernimiento espiritual, por más que sea quien sea,
Si no entra por la puerta del corral, las ovejas no lo siguen. Y por más que él diga, pero yo soy pastor, yo soy presidente de la misión, yo soy presidente de la asociación, si él no entró por la puerta de las ovejas, en una palabra, no está convertido, como ya lo vamos a ver por el contexto, las ovejas no lo van a seguir por más que tenga el cargo de pastor. Y esto es lo que mucha gente no discierne porque nunca hace un estudio minucioso del capítulo 10, que habla de los buenos pastores y de los malos pastores, de los buenos líderes y de los malos líderes. Y el versículo 5 me habla de una persona extraña que las ovejas no lo van a seguir por más que tenga el título de lo que sea. Pero a ver, no queda claro, a ver, sigamos leyendo. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él. Dos características hay acá, chicos. La primera característica, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera característica? Primero, no lo siguen. Segundo, se apartan de él. No, yo con esa persona no quiero saber nada. Y no lo dice Hugo, está en el versículo 5. Dos características. Primero, no lo seguirán, porque las ovejas estudiosas no son tontas, no lo siguen. Segundo, no vamos, ten cuidado con esa persona, se alejan, huyen, se apartan, no quieren saber nada con esa persona, huirán de él. No, ten cuidado con esa persona, ten cuidado con esa persona. Entonces, ¿qué significan estos textos? ¿Por qué nunca se nos explica en profundidad qué significa esto? Y aquí está hablando algo muy serio el Señor, muy serio. Acuérdense de estas dos características y pídanle a un pastor, explíqueme el versículo 5. ¿A qué se refiere? ¿A quién se aplica? ¿Cómo hay que vivirlo el versículo 5? Y ya sería el colmo que digan, no, pero todos los pastores somos buenos. Mentira, hermanos, porque desde el punto de vista profético, siguiendo la línea profética, una de las cosas que producirán el zarandeo dentro de la iglesia de Dios serán las tonterías que inventarán muchos líderes religiosos. Y yo, ¿saben qué, hermano? Yo soy de esas ovejitas del versículo 5 que cuando ven un extraño que no entró por la puerta del corral de la oveja, no lo sigue y al contrario huyo de esa persona. Pero se habla de un mal dirigente acá. Ahora sigamos leyendo, versículo 6. Y dice el versículo 5, antes huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. ¿Qué pasa cuando viene un dirigente que habla en forma extraña? ¿Qué significa que una persona tiene voz extraña y que no se conoce la voz del extraño? Uno dice, este dirigente está hablando, pero no habla conforme a la Biblia, no habla conforme al espíritu de profecía, no habla conforme a los manuales de procedimientos eclesiásticos. Esa es la voz de un extraño. Si no hablar en conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces, cuando yo veo una persona que no habla conforme a la Biblia y el espíritu de profecía, yo tengo cuidado, ¿sí? No conozco yo la voz de lo extraño, no lo sigo tampoco, no lo sigo y hasta huyo de esas personas. Y ahí está, versículo 6. Y noten el 6 ahora. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. A ver, tratemos de entender un poco qué quiso decir Jesús. Versículo 7. Volvióles pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El que no entra por Jesús y se convierte, pasar a través de Cristo, es como que Cristo está en la puerta de la iglesia. Pero yo no quiero pasar por ahí. Él es la puerta. No, pero si paso por Jesús tengo que convertirme. Él es el camino y la verdad y la vida. No, pero yo no quiero pasar por ahí. Y noten lo que dice el 7. El 8. Todos, y noten, habla de plural. Todos los que antes de mí vinieron eran otros dirigentes que querían guiar al pueblo de Israel. Qué cosa, ¿no? Otros dirigentes. Y noten lo que dice Jesús de esos dirigentes. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, ahí está aclarado, será salvo. Y si dice que va a ser salvo, se está refiriendo de que hay que aceptarlo a Cristo como Señor y Salvador. Cuando yo lo acepto como Salvador, Él me salva. Y si lo acepto como Señor, significa que me he rendido a Él para que Él produzca una transformación y pase a ser el Señor de mi vida. Eso es lo que está queriendo decir. Conversión para salvación.
Versículo número 9. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Y noten lo que dice el 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ahora leamos la primera parte del versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, todos, ladrones son y robadores. Ahora la primera parte del versículo 10 aclara. ¿Cómo puedo conocer yo la conducta o el comportamiento de un falso líder religioso? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Todo dirigente en la iglesia que hurta, que mata espiritualmente, que roba, que destruye, que en vez de procurar la unión de la iglesia en la verdad, no así nomás al tonterazo o en la tontería la unidad, sino en la verdad, el que no quiere procurar la unidad en la verdad está destruyendo. Y el que quiere procurar la unidad en cualquier cosa también está destruyendo. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. O sea que hay dos cosas, es la puerta y es el buen pastor. Y ahora entra a hablar de cómo va a tener que ser un verdadero líder religioso. Presten atención. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, el que le importa solamente el sueldo y el salario, aquí vamos a ver, ¿no? Mas el asalariado, y que no es el pastor, y de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene, y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas, ¿sí? Aquí el lobo está representado, hermanos, con la persona mala, con el diablo, con los demonios y con las personas malas. Entonces, ¿qué está queriendo decir acá? Que el falso dirigente, el falso pastor, el falso líder, ve que Satanás está produciendo problemas en la iglesia, ve que falsos hermanos están produciendo problemas en la iglesia y él no quiere tener problema con nadie. Entonces dice, no te metas. Ese no es tu distrito, esa no es tu iglesia. Hermanos, ¿qué opinan ustedes si hay un hermano que está allá en la China y le hacen una injusticia? Yo digo, ¿qué me importa? Que se arreglen los chinos allá. O un hermano en Ruanda que está siendo apedreado. Yo he visto un programa en la Universidad de Entre Ríos que se llama La Voz de los Mártires. Una hermanita en la fe que la sacaron de la noche en la casa y le dieron de palazos. La dejaron medio muerta, y a varios más, al hermano de ella y a muchos de ahí que eran cristianos. ¿Y qué opinan ustedes? Eso no me importa, no le importa a ustedes, chicos, no se metan en eso, que lo arreglen allá eso a ellos. No se preocupen, no les importa, ¿qué se meten? Entonces estoy siendo un asalariado. El asalariado no le importa a las ovejas porque no son ovejas de él. Y cuando ve que viene el lobo, hace problema y dice, yo no me meto, que se arreglen ellos. O que se ocupe el distrito que se tiene que ocupar. Hermanos, si hay un distrito que no es mi distrito, yo no puedo ir a querer imponer mi autoridad, pero sí tengo derecho a preocuparme, tengo derecho a orar, tengo derecho a investigar porque son mis hermanos. Fíjense qué casualidad, ¿no? Hay amigos míos que son de otros distritos y están teniendo problemas, pero yo me preocupo, oro por ellos, hablo con ellos, trato de investigar en qué les está pasando. Trato de interiorizarme. ¿Qué dice Job? De la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Yo trataba de entender. Yo no puedo decir, por ejemplo, hay hermanos de acá que son de otro distrito y capaz que están mal. Yo soy de Ciudadela, los chicos son de Villalén, Lorena ahora es de Villalén, pero antes estaba en otra iglesia. Y si ellos están mal, yo no puedo decir, ¿qué me importa? Eso es que lo arreglen en su distrito ellos. Como si la iglesia de Cristo estuviese dividida por distritos a nivel espiritual. A nivel organizativo sí, estamos divididos en distritos, pero a nivel espiritual no. A nivel organizativo estamos divididos en distritos, en localidades, en misiones, en asociaciones, pero eso es a nivel eclesiástico organizativo. Pero a nivel espiritual la iglesia no está dividida de ninguna forma. Todos somos uno en Cristo Jesús, donde no hay ni varón ni mujer. A nivel espiritual, a mí me importa lo que le pasa a un hermano en Japón, y me preocupo por él, y oro por él. No existe dentro de la iglesia la ley del no te metas.
Porque si yo estoy viendo que en Villa Elena alguien está haciendo una injusticia, mi hermano, debo investigar, debo preguntar, debo ir a preguntar, hermano, ¿por qué estás mal? Porque es mi amigo, porque es mi hermano. Y tratar con amor, no andar peleando, sino con amor, ver a qué solución se puede llegar. Y no como me decían a mí unos líderes religiosos, no, vos no te metas. Fuimos con un grupo de estudiosos a tratar el caso de un hermano hace una semana, y un dirigente de mucha capacidad nos dijo, no se metan ustedes porque ese no es problema de ustedes. Ustedes no saben nada, encima no es su distrito. Y los hermanos le mostramos que no es así, que la iglesia de Cristo a nivel espiritual no está dividida. El ejemplo de Pablo aquí en 2 Corintios 11, 28 y 29. Sí. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por toda la iglesia. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Bien ahí. ¿Quién sufre escándalo sin que yo me enferme? Extraordinario ese texto, Bernardo, noten ese texto. Y yo le podría decir, Pablo, no te metas en esos distritos porque no son tuyos. Hay un distrito que lo maneja Pedro, otro lo maneja Santiago, otro lo está manejando Juan, que eran los 3 pilares de la iglesia primitiva. Y Pablo era un enviado de los otros apóstoles, a pesar de que también era apóstoles, pero estaba sujeto a los 3 grandes pilares: Pedro, Juan y Santiago. ¿Y por qué Pedro dice, yo estoy preocupado por todas las iglesias? Y por más que sea de cualquier iglesia, si a alguien se le hace daño, yo me quemo, me enfermo, dice Pablo. ¿Se dan cuenta del principio guiador que hay en la Escritura? En la Escritura no existe el no te metas. Sí, no es. ¿Cuál es el texto ese, Bernardo? 2 Corintios 11, 28 y 29. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 28 y 29, y ya que estamos, bueno, ya después lo anoto yo también. Ahí muestra la actitud de Pablo, estaba preocupado por todas las iglesias. Y volvamos a nuestro tema, Juan capítulo 10. En 10:12, hermanos, volvamos a Juan 10:12. ¿Qué dice Juan 10:12? Noten, vamos rapidito porque el tiempo avanza. Mas el asalariado, y que no es el pastor y de quien no son propias las ovejas, pero noten que está trabajando en el corral de las ovejas. ¿Qué cosa, no? Trabaja en el corral de las ovejas. Dice así: de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene. Y ahí nomás se borra, es cobarde, se borra, hermanos. Se borra. Las deja. ¿Ven? Y huye. Y el lobo viene y hace lo que quiere, hermano, arrebata las ovejas, las esparce. Y noten el 13. El 13 es para que nos riamos, pero no sé si de humor o de indignación. El 13 dice así: así que el asalariado huye porque es simplemente un asalariado y no le importan las ovejas. No tiene cuidado de las ovejas. Pero según el versículo 12 y 13 dice que dentro del corral de las ovejas hay asalariados que están trabajando, pero que no les importan las ovejas. ¿Pero qué sí le importa? El salario. Tema muy profundo que Cristo presentó para todas las épocas de la iglesia, para que nosotros digamos, ¿qué querrá significar esto que dice Jesús? ¿A qué se aplicará? ¿A quién se aplicará? Yo quisiera que alguien me diga, ¿a quién se aplica? Y nunca se predica estas cosas, porque entrar a predicar de esto es medio engorroso. Es medio engorroso. Versículo 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, chicos, en todo el capítulo 10 habla del corral de las ovejas y habla de quién es el buen pastor, que es Cristo, y todo aquel que quiera ser un buen pastor se comportará como Cristo. Y de paso, para que nadie vaya a caer en el error de decir, no entiendo qué se quiere decir acá, porque hermano, en serio, nunca falta el que dice, ay, yo no sé qué significa esto, y hay que entrar a explicarle como a un chiquito de jardín de infantes. No sé si me explico. Y aquí, ¿qué me está diciendo? Que esto tiene aplicación. Y después habla de los falsos dirigentes, de los ladrones, de los salteadores, de los que no entran por la puerta para ser salvos, y que son asalariados, y que solamente les importa el salario. Y el versículo 14, una cosita, dice, yo quería volver al versículo número 11, y a partir del verso 11 vamos a continuar con el estudio.
yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Tienen eso? Lo que decía Ezequiel 34, acerca de los pastores que se apacientan a sí mismos. Bien ahí lo que dice Nelson, ya lo vamos a tocar, si tenemos tiempo llegamos a esa partecita, ya vamos a ver de los falsos pastores. Pero el 11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y yo pregunto, si Cristo da su vida por las ovejas, los pastores ahora, los maestros de escuela sabática, los tesoreros, los jefes de diáconos, los ancianos, ¿deben dar su vida por las ovejas también? A ver, veamos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16. Al final ya, Primera de Juan capítulo 3 y versículo 16. Hermanos, léanlo 1000 veces ese capítulo y traten de ver a qué se aplica y a quién se aplica, para que sean resguardados contra muchas corrientes contemporáneas de conductas que hay dentro de la iglesia, donde hoy en día ya se está haciendo lo que se quiere, hermanos. Cada uno hace lo que se quiere. Nadie hace lo que está queriendo Dios que se haga. Pero no hablo de todos, ¿no? No voy a decir que toda la iglesia está mal. No voy a decir que todos son malos. No, no, no. Digo que una gran mayoría, como dice el espíritu de profecía, nos abandonará. Y si nos abandonará es porque están mal, porque andan mal, porque no andan en la senda recta. Y si nos abandonarán, significa que hoy por hoy ya hay cosas que dentro de la congregación se están haciendo mal. En 1 de Juan 3:16 se da un principio de aplicación amplia y dice así: en esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros, como decía Juan 10:11. Pero no termina ahí. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, un pastor, un anciano, un jefe de diáconos, un maestro de escuela sabática, un líder, ordenado o no ordenado, si está llamado a ser líder y está capacitado por Dios, debe procurar unir a la iglesia en la verdad. Debe procurar dar su vida por las ovejas. En una palabra, preocuparse por las ovejas que está pastoreando. Y no venir y hacer un juicio injusto. No venir y practicar autoritarismo religioso. Y dejar de lado la Biblia y el espíritu de profecía y los manuales de procedimiento eclesiástico. Van a haber muchas cosas raras ahora que nos vamos aproximando al tiempo del fin. ¿Y saben cuándo van a entender más esto? Cuando a ustedes se les haga una injusticia. Porque ahora lo estamos estudiando de teoría, pero Dios no lo permita, van a ver que cuando se les haga una injusticia, van a entender más claramente este tema. ¿Se va entendiendo, chicos? Entonces, chicos, todo líder está llamado no a hacer problemas en la iglesia, sino a preocuparse por las ovejas que tiene a cargo. Pero para eso un líder debe ser ejemplo. Si un líder va a guiar a la iglesia, hermanos, tiene que ser ejemplo. Vamos a ir, por ejemplo, a la epístola de Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8. Tito, capítulo 2. Y vamos a tratar de que en esta noche cierre el círculo con respecto a este tema que estamos tratando. A ver si ustedes lo logran comprender un poquito. Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8. Tito era uno de los ancianos de las iglesias, junto con Timoteo y muchos otros que eran líderes. ¿Y qué le escribe Pablo a Tito? Tito capítulo 2, versículo número 7 y 8 dice así: mostrándote en todo, noten chicos, mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras, en doctrina, hay que saber doctrina, en doctrina haciendo ver integridad, seriedad o gravedad, palabra sana e irreprochable, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Le dice a Tito, en una palabra, vos Tito tenés que ser sobrio, serio, tenés que ser ejemplo para la iglesia, tenés que saber doctrina, y cuando vos hables, tiene que ser primero una palabra sana, o sea pura, segunda, irreprochable. ¿Qué significa que tiene que ser irreprochable? Que hable conforme a la Biblia y al espíritu de profecía, a lo que los profetas dicen, a la ley y al testimonio. Entonces, cuando uno habla conforme a la Biblia y conforme al espíritu de profecía, vemos que es irreprochable la palabra porque no tiene defecto. Se presenta Biblia y espíritu de profecía. Pero cuando yo dejo de lado esas cosas
y quiero hacer lo que yo quiero, ya mi palabra es reprochable. Hugo, ¿por qué estás diciendo eso si la Biblia no lo dice? ¿Por qué estás exhortando así si el espíritu de profecía no dice eso? No, bueno, pero que yo es que pienso, es que no es así, yo lo veo de otra forma diferente. Es reprochable la palabra. Toda persona que no habla conforme a la Biblia y al testimonio del Espíritu de Dios, ya está teniendo una palabra reprochable. Tengan cuidado. Para el último tiempo dice que hay una iglesia que guarda los mandamientos de Dios y nada más. ¿Qué más dice? Tiene el testimonio de Jesucristo. Y la hermana Joy les llama los testimonios del Espíritu de Dios. Y hoy en día no se le hace caso a eso tampoco, ¿no? De manera que si un líder, para no practicar autoritarismo religioso, él tiene que presentar argumentos. No decir que él hace las cosas porque yo quiero, porque yo digo, porque yo soy el pastor, porque yo soy el dirigente, porque si no la palabra automáticamente se torna reprochable. Ya no es perfecta, ya son inventos y filosofías de uno propio, ¿sí? Y hoy en día van a ver eso, ya no se está hablando conforme a la Biblia y al testimonio de Jesús. Por ahí se hablan muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que Jesús ha dicho. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 al 5. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 al 5. A ver si ustedes pueden darse cuenta ahí del tema que estamos tratando. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 al 5, noten lo que dice. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. ¿Qué les ruega? Versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella. Hay que cuidarla a la grey, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, o sea, con voluntad. Y el versículo 3 es extraordinario. Cuidado cuando viene un dirigente con mal carácter, con impaciencia, a querer pasarte por delante. Cuando les toque enfrentar una situación así, acuérdense de Primera de Pedro 5:3 y traten de poner orden. Digan, por favor, Señor, leamos Primera de Pedro 5:3. ¿Qué dice? Y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor. Eso está mal. Yo hago lo que quiero, dicen algunas personas, porque yo lo digo, porque es así, porque yo mando, porque yo tengo cargo eclesiástico. Y vuelvo a repetir, una cosa es ejercer autoridad y otra cosa es ejercer autoritarismo. La autoridad se le ejerce con amor, con sabiduría y con argumentos. El autoritarismo solamente se lo ejerce porque yo quiero y porque yo lo digo y se terminó. Y aquí prohíbe la Biblia eso. Y estaba hablando Pedro y Pedro lo prohíbe. ¿Cómo dice? Y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, al contrario, siendo ejemplos de la grey. Está mal hacerse el dueño de la iglesia, porque la Biblia prohíbe hacerse el dueño de la iglesia. Versículo 4. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pero si se han portado como dice el contexto. Si no se han portado como dice el contexto, no van a recibir nada. Y versículo 5, si se portan así, ahí recién yo me puedo someter, como dice el versículo 5. Noten el versículo 5. Igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos, pero según el contexto. Hay algunas personas que leen el versículo 5, pero se han olvidado del 3 y del 4. Yo me acuerdo que mucha gente me decía, mira, aquí dice que nos tenemos que sujetar. Y yo siempre les hacía retroceder hasta el versículo 3 y 4. Y ustedes, hermanos, no muestren ignorancia, muestren conocimiento y díganle, bueno, pero a ver, leamos el contexto, ¿de qué viene hablando? Y si esa persona no está cumpliendo con esas características, no nos podemos sujetar. Cuidado, no exijo perfección de los pastores, ningún pastor es perfecto. Lo que se requiere es que regularmente se sigan esas normas, porque yo tampoco soy perfecto.
Igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y es interesante el versículo 3, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. ¿Se va entendiendo hasta acá, chicos, que la Biblia habla mucho con respecto a los líderes de la iglesia y da un montón de características que una persona tiene que cumplir para ser aprobado por Dios? Si una persona no cumple estas características, no es aprobado por Dios, no tiene la aprobación de Dios. Y vamos a ver enseguida con otros textos que yo les voy a mostrar, que si una persona no cumple estas condiciones, comienza a fracasar en su trabajo de dirigente. Dios no lo bendice en su trabajo de dirigente. ¿Será que yo estoy inventando o que hablo porque soy resentido o porque soy envidioso o porque estoy en contra de la organización eclesiástica o porque yo tengo algo contra los pastores? No, si todo lo que venimos viendo es lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, lo que dice la Biblia, y abrimos así los ojos porque no nos acordábamos que la Biblia decía estas cosas y la gente tampoco sabía o las leyó pero no las quiere mucho entender. Y cuando vos decís, me hacía acordar que hay una diferencia entre autoridad y autoritarismo, porque si bien no estamos en el autoritarismo, Cristo hablaba con toda autoridad y acá Tito se le dice, entonces con toda autoridad, pero no con autoritarismo. Y la autoridad requiere sabiduría, amor y mucho argumento, hermanos. ¿Qué pasaba? ¿Con qué ejercía Cristo la autoridad? Con el escrito está. Y nadie le podía discutir porque él a todo le decía, escrito está. Pero van entendiendo que la Biblia hace mucha provisión para este tema, y sería hermoso dar un sermón de 1 de Pedro capítulo 5 versículo 1 hasta el 5 y empezar a ver cada frase gramatical que hay ahí y explicarlas a fondo. Y en el tiempo del fin se producirán muchas divisiones porque muchos líderes no querrán obedecer la Biblia, ni el espíritu de profecía, ni los manuales de iglesia. Siguiendo con el tema, chicos, vamos a seguir viendo Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Qué otra condición se le pide a los líderes para que no ejerzan autoritarismo? Para que no sean malos y no se vuelvan autoritarios. Hechos capítulo 20, versículo 28, vamos rapidito porque el tiempo avanza. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice así, chicos, noten. Aquí Pablo le está hablando a los dirigentes de la iglesia de Éfeso, si ustedes leen el contexto. Y noten lo que les dice a los dirigentes. Por tanto, miren por la iglesia, pero no importa cómo estén ustedes espiritualmente. ¿Dice así? No. La primera característica que tiene que tener un líder es que se fije él cómo anda espiritualmente. Porque si él anda mal, no puede guiar a la iglesia. Si un dirigente tiene mal carácter, es autoritario, es soberbio, es despreciativo, quiere imponer su propio criterio, aunque no tenga fundamento, la Biblia dice que está mal, como venimos estudiando hasta acá con los versículos que hemos leído. Y Pablo le dice a todos los dirigentes de la iglesia de Éfeso lo siguiente: por tanto, primero, mirad por vosotros. Fíjense de que ustedes estén bien espiritualmente. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y noten, el versículo 29 y 30 habla de los extraños de Juan capítulo 10. ¿Se acuerdan de los robadores, de los salteadores, de los lobos, del asalariado? Aquí está en el versículo 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán a la iglesia, o sea, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Se acuerdan del lobo de Juan capítulo 10 también? Lobos rapaces que no perdonarán a la iglesia, o sea, al rebaño. No le van a tener misericordia, van a hacer lo que ellos quieran, como ellos quieran. Versículo 30, y de vosotros mismos, algunos entrarán y otros no, otros se van a levantar de entre ustedes mismos, o sea, gente que ya va a ser miembro de iglesia. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas
para llevar discípulos tras sí. Versículo 31. Por tanto, vigilen. Chicos, vigilen. Vigilen bien, porque eso va a pasar. Vigilen, velen, vigilen, presten atención, fíjense. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar, retándolos con bronca a cada uno. Con lágrimas. El carácter de Cristo se muestra acá como realmente debe ser. Ojalá, hermanos, si los dirigentes de nuestra iglesia fuesen todos así, yo le haría caso a todo, hermano. Me meterían en el bolsillo a mí y a ustedes también. Pero ¿qué pasa con los dirigentes? Te lo dicen mal, emplean mal método, emplean mal carácter, son impacientes, son autoritarios y lógicamente, si alguien te quiere venir a llevar por delante sin tener el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? Genera automáticamente un conflicto porque hay un choque de caracteres que son diferentes. Ahí está el carácter de Cristo. Noten cómo trabaja un verdadero ministro. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, hermanos. Qué lindo que sería, ¿no? Que venga un maestro de escuela sabática, un líder, y te hable con mucho amor, con mucha piedad. Qué lindo que es cuando un hermano te habla así, ¿no? Porque te llega al corazón, te habla al corazón. Bien. Primera de Timoteo 4:16. Primera de Timoteo capítulo 4, vamos viendo un montón de fundamentos bíblicos y seguimos viendo. Primera de Timoteo 4:16. Noten que la condición siempre tiene que ver con que yo esté bien primero. Si yo ando mal, ¿cómo puedo liderar a la iglesia? ¿Cómo puedo apacentar a la iglesia del Señor? ¿Cómo puedo cuidar de las ovejas? Primera de Timoteo 4:16, hablándole también a un pastor y anciano de la iglesia que era Timoteo, pastor y anciano, noten lo que dice. Ten cuidado de ti mismo, cómo hablas, cómo piensas, cómo te comportas, qué andas enseñando. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Saben por qué dice? Primero, fíjate que estés bien espiritualmente, Timoteo. Y segundo, ten cuidado con lo que aprendes. No vaya a ser que estés entendiendo mal la doctrina. Y si entendés mal la doctrina, vas a enseñar mal y vas a guiar mal al pueblo. Le habla de dos cosas. Primero, fíjate que estés bien espiritualmente. Segundo, fíjate que la doctrina que sepas esté correctamente entendida. ¿Es importante la doctrina para ser un buen líder? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Sí. Porque el Espíritu de Dios te va a decir cuando vos estés bien espiritualmente, ¿de acuerdo? Porque si no, terminas confundiendo todo. Exactamente, cuando estamos bien, el Espíritu Santo nos asiste y cuando tenemos una buena doctrina, podemos exhortar bien, correctamente, porque discernimos lo bueno y lo malo. Persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. ¿Por qué dice a los que te oyeren? Porque él le enseñaba doctrina a la gente. Y si escuchaban doctrinas medio raras, que no eran conforme a la Biblia ni al espíritu de profecía, no se iba a salvar ni él ni los que lo oyeren. Estas características que venimos viendo muestra que es un asunto complicado, delicado. Los líderes, aquí hay gente que va a ser líder, aquí hay gente que tiene cargo en la iglesia. Hay líderes que son ordenados y otros que no. Pero todos los líderes, ordenados o no, estamos llamados a estar bien espiritualmente. Y segundo, a saber bien la doctrina. Si no sabemos bien la doctrina, pobrecita de la iglesia. ¿Qué le voy a enseñar? ¿Qué le voy a aconsejar? ¿Cómo voy a exhortar? ¿Se llaman María? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo exhorto? Siguiendo con el tema, se me ha ido la idea. Bueno, esas son las características. Ven, chicos, que es un asunto delicado guiar al pueblo de Dios. No es que me voy a estudiar para pastor. ¿Saben, hermanos, la cantidad de amigos que yo he tenido? Como 800 amigos. Todos se han ido a estudiar para pastor. Muchos no han terminado, otros han abandonado,
Otros se han recibido y después se han dedicado, no, quiero estudiar computación. Y otros han empezado a ser pastor, pero nunca llegaron a ser un dirigente de nivel, quedaron ahí nomás. ¿Por qué? Porque no es tan así nomás de que digo, ay, yo quiero ser líder o yo quiero ser pastor y ya está, y todo me va a ir bien. Hay toda una serie de características que hay que cumplir. A ver, sigamos leyendo un poco más porque estamos viendo características, ¿no? Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Qué otra característica tiene que tener un buen líder para no ser autoritario y no tratar de imponer su propio criterio porque a él le parece que es así? En segunda de Timoteo 4, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, no cuentitos, no meditaciones, no fábulas. Hoy en día, hermanos, hay una escuela, una corriente teológica contemporánea que se generó en los años 80, que incluso nosotros allá en Entre Ríos hablamos con expertos que no están de acuerdo. Es la corriente contemporánea que se generó a principios de la década de los 80, casi en todos los países de habla hispana. Y es hablar solamente del amor de Jesús, hablar mensajes que hacen llorar, hablar meditaciones. Todos son meditaciones y testimonios. Meditaciones y testimonios. Meditaciones y testimonios. ¿Y saben lo que nos han dicho expertos de la universidad? Dice, los estudiosos no estamos de acuerdo con esta corriente que se generó al principio de la década del 80, pero menos mal que ya está terminando. Y parece que dentro de los estudiosos de la iglesia, dice, nosotros queremos que se vuelva de nuevo a esos antiguos hitos donde se daban sermones doctrinales, temas doctrinales, y donde realmente se predicaba la palabra. No cuentitos, no fábulas, no meditaciones, no testimonios. Hermano, yo tengo que predicar un sermón doctrinal. Y bueno, si queda 5 minutitos, cuento un testimonio de 5 minutitos. Hoy en día son 45 minutos de meditación y después otro media hora de testimonio. Y algunos sermones, todos han sido puro testimonio. Y son lindos los testimonios, porque es lindo saber cosas que cuentan, pero no salgo alimentado. ¿Saben los testimonios que yo le puedo contar? Que he tenido dando estudios bíblicos, hablando con hermanos y aconsejando hermanos. ¿Saben los testimonios que le puedo dar? Y va a decir, che, Hugo, está lindo el testimonio, realmente lo que te ha pasado. Pero ¿y la Biblia? ¿Y la palabra? ¿Y el versículo? ¿Y el tema doctrinal? ¿Y la doctrina sistemática? ¿Dónde está? Está muy bueno el testimonio que vos me contás, o está muy malo, no me gusta. Pero ¿y la palabra? Una de las primeras características que tiene que tener, hermanos, un predicador, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, y vuelve a terminar ¿con qué? Con doctrina. Predicar la palabra y enseñar doctrina. Todo es palabra y doctrina, palabra y doctrina. Así era la iglesia primitiva, así era la iglesia apostólica. Era todo palabra de Dios y doctrina. Así que ustedes ya saben cómo viene la mano y qué dice la Biblia con respecto a eso. Sin embargo, hermanos, ustedes mismos me han contado que van a la iglesia y se aburren, y con la misma cara que llegan, con la misma cara se van. ¿Qué no se supone que yo voy y debería recibir un poderoso alimento espiritual un sábado a la mañana? Es decir, ¿viste lo que han predicado? ¡Qué impresionante lo que se predicó! Me tocó el corazón. Hermano, cuando yo estuve predicando, cuando tú estuviste predicando en el púlpito, cuando otros estuvieron predicando en el púlpito, todos hemos conversado de esos hermanos que se duermen. Una vez me comentaba un hermano, no sé si era cuando predicaba yo, predicaba otro, no me acuerdo, que un hermano se durmió y él tenía que anunciar el himno y estaba dormido. Y no ha podido anunciar el himno porque estaba durmiendo. Entonces, hermano, sea que predique yo, predica otro, predica, se duerme, hermano. ¿Y saben por qué? Porque no hay el fervor, no hay la palabra, no hay la doctrina. En fin, ¿para qué vamos a seguir hablando? Pero yo les presento Biblia, ¿no? En la iglesia primitiva todo era la palabra de Dios y la doctrina.
Ahora, ¿dónde está eso? No sé, pero los estudiosos dicen así. Menos mal, dice que parece que muchos estudiosos están queriendo volver, dice, porque ya los ha cansado eso, dice, de las meditaciones, están cansados. Pero la doctrina nunca cansa, hermanos, porque siempre le encontrás algo nuevo. En cambio, los testimonios cansan. Ya se cansa uno de las historietas. Pero cuando vos predicas doctrina sistemática no cansa porque siempre le encontrás algo nuevo. Bien. Ezequiel 33:7, siguiendo con el mismo tema, ¿no? Que debemos predicar la palabra y la doctrina, está Ezequiel 33:7. En Ezequiel capítulo 33, versículo 7, vamos rapidito, chicos, así hagamos avanzar más porque hay varios textos para ver. En Ezequiel capítulo 33, versículo 7 dice lo siguiente: tú pues, hijo del hombre, le hablaba a Ezequiel, que era un líder de Israel, un profeta, uno de los tantos líderes. Tú pues, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los apercibirás de mi parte. Un líder, ¿qué hace, hermano? Porque este principio se aplica a cualquier predicador, hermano, a cualquier predicador. Primero hay que escuchar la palabra de Dios que está en la Biblia y después amonestarla a la iglesia de parte de Dios. Todos los principios bíblicos concuerdan, pero no que meditación, que cuentito, que testimonio, que fábula. Entonces, ¿qué pasa? Y no neguemos realidades, no salimos alimentados. Y hay gente que durante la semana no está estudiando la Biblia como debiera. El único momento que tiene para estudiar es el sábado, y resulta que va el sábado y es el día de la madre, el día del hijo, el día del padre, el día de la escuela adventista, el día de la radio adventista, el día de no sé qué, de la cocina adventista, y sermones alusivos a ese tema y meditaciones. Hermanos, si vamos a predicar sobre la radio adventista, está bien, hagamos un poderoso sermón teológico y contemos el testimonio de la radio. Algunos se ríen y yo sé por qué se ríen. Si vamos a hablar del Día de la Madre, hagamos un poderoso sermón teológico y hagamos alusión al Día de la Madre. Sí se puede hacer, hermano. Yo he escuchado a muchos pastores estudiosos que hablan. Yo he escuchado a pastores que hablan del Día de la Madre, de la familia, pero son sermones muy buenos. Es que tendría que ser así. En el caso que se agarre este día para predicar sobre este tema, preparar un poderoso alimento espiritual con este tema. Claro. Pero eso son temas que para mí, por ejemplo, lo tengo que tratar en una sociedad joven así. Claro. Pero se ve que hay tanta falta, digamos, de alimentos para dar, como si hubiera la necesidad, o como si no tuviéramos qué hablar. Se trata de rellenar los sermones los sábados a la mañana con el día del conquistador, con el día de lo que sea, ¿me entendés? Claro. Y no es así. Por eso digo yo, de última, en el peor de los casos, hablen de esos temas, pero con una buena estructura, con un buen eje temático. Otra cosa, yo, no es que sea malo, pero lamentablemente yo estoy viendo que quita 15, 20 minutos del sermón y después de parte especial de presentaciones de niños, de la famosa historia de los niños. Ya. Dicen todos los predicadores, bueno, hermanos, ya que siendo el tipo nos queda mucho y ustedes no quieren quedarse mucho, voy a dar una pequeña meditación y dar 15, 20 minutos, 30 minutos, y como si fuera todo tan importante lo otro, que claro, también está que algo accesorio. Los chicos también tienen derecho a estar aquí. A mí me gusta la entrega de los chicos. Bueno, yo te cuento algo. Yo ya tengo 15 años. Yo tengo 15 años dentro de la iglesia y esto de los niños es nuevo y yo estoy acostumbrado a cuando después que nos levantamos de orar el predicador diga, bueno, abrimos la palabra de Dios. Yo me desconcentro después de 15 minutos y tiro de la mitad. Esa es la realidad, que los niños tienen su momento, está bien, pero el sermón es para todos. O en todo caso, si se quiere dar una parte especial para los niños, debería ser en el intervalo entre la escuela sabática y el sermón, aunque nos quedemos más, no importa, pero no dentro del culto del sermón. Si no sería, yo estoy de acuerdo también con Marta, sí me gustan las cosas para niños, pero quizás no en el ordenamiento que estamos teniendo, no sé si me explico, no en el tema del sermón. En fin, yo creo que lo que la iglesia está necesitando ahora es la palabra de Dios.
alimento bíblico, ¿sí? Y creo que nosotros tenemos que despertarnos frente a esas necesidades que tiene la iglesia. Yo iba buscando, digamos, algo que me quede, que me alimente. Claro, hermanos. Sí me gusta cantar. Claro. Lo que pasa es que estaba esperando un mensaje, digamos. Claro, hermano, porque uno va buscando un mensaje. Si no, si me gusta cantar, me voy al Rotary Club o al Jockey Club. Ahí tienen actividades similares. No es un club social la iglesia. La iglesia es un lugar donde nosotros vamos a recibir la palabra de Dios. Que cante el coro, que se den programas para niños, pero en otro orden, en otro lugar. El sermón es el lugar para el sermón. Los 45 minutos, o la hora y 20 que puede durar un sermón, tiene que ser solamente para el sermón. Y tiene que quedar estructurado así. Si no, después todos los predicadores dicen, uy, ya se ha ido el tiempo, es verdad, eso dice, uy, bueno, ya se nos fue el tiempo, dice, así que bueno, vamos a tocar un texto vamos a tocar, dice, para ver, para meditar, ¿sí? En la escuela sabática es lo mismo, porque a veces eran que 30 minutos de testimonio, de contar cosas, esto, aquello, y los 15 minutos vamos a repasar la lección. Es verdad, hermano, eso es otra cosa, hermano. El corazón del culto estaba. Es verdad. Bueno, para que sigamos, hermano, vamos a ver otra cosa. En el antiguo, yo tengo que sacar, para entender cómo tiene que organizarse la iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia del tiempo del fin, tenemos que sacar los principios del Antiguo Testamento. ¿Qué hacía un sacerdote? ¿Qué hacía un levita? ¿Qué hacía un profeta? ¿Qué hacía un líder del antiguo Israel? ¿Cuál era su función? Ahora están los pastores, ¿verdad? Pero ¿quién llevaba el pastorado organizacional en el Antiguo Testamento? Los conocen todos ustedes, era una tribu. ¿Quién? Los levitas. Ellos llevaban el pastorado. Veamos qué se dice acerca de los levitas. Ustedes ya conocen esto, pero vamos a meditar. Malaquías capítulo 2, versículo 4 al 7. Malaquías capítulo 2, versículo 4 al 7. En Malaquías capítulo 2, versículo 4 al 7, ¿qué se dice acerca de los levitas, los líderes de Israel, los que tenían a cargo el liderazgo del santuario? ¿Sí? En Malaquías capítulo 2, versículo 4 al 7, veamos cómo se portaban los líderes del antiguo Israel. Dice así: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, con la tribu de Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos, y mi pacto fue con él de vida y de paz, las cuales cosas yo les di por el temor, porque me temió, y delante de mi nombre estuvo humillado. Y noten lo que dice el versículo 6, así debiera ser ahora todo dirigente de iglesia ordenado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¡Qué hermoso ministerio! Y el 7 dice, porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará meditaciones. Cuentitos. Uy, se me ha ido el tiempo. Bueno, vamos a tocar un texto, dice. ¿Así decía el levita? Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Ellos tienen que tener algo para enseñar. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Ellos eran los mensajeros, eran los que predicaban. La ley de verdad siempre estaba en su boca. Y era deber de ellos guardar en sus labios la sabiduría. Siempre tenían que estar dispuestos a exhortar y enseñar con sana doctrina. Pero porque la ley de justicia estaba en su boca, porque la ley de verdad estaba en su boca. Y todo el pueblo iba a buscar de ellos la ley. ¿Qué pasa si hoy yo quiero ir un sábado y quiero buscar de mi dirigente
sabiduría, exhortación, la ley. ¿Qué pasa? ¿Encontramos? Bien. Hermanos, tenemos que ayudar a la iglesia a que se ponga bien espiritualmente. No tenemos que irnos de la iglesia. No tenemos que ponernos en contra de la iglesia. No hay que criticar a la iglesia. No hay que atacar a la iglesia. No tenemos que ponerle el pie a la iglesia. Pero sí debemos exhortarla, reprenderla y instruirla. Eso dice Testimonios para los Ministros. La iglesia de Dios debe ser aconsejada, exhortada, reprendida. Yo no soy como esas personas cobardes que dicen, ay, como hay problemas en la iglesia, formo un grupo independiente y se van. Porque no tienen temple espiritual para quedarse dentro de la iglesia. Sí. Cuando hay problemas en la iglesia o cuando nos tratan mal en la iglesia, sea dirigente o quien sea, nosotros tenemos que entender algo. Esta iglesia no es de ellos, esta iglesia es de Dios, esta iglesia es nuestra, esta iglesia es mía. Bien. En casa, si ustedes en su hogar lo tratan mal, ustedes van a tratar de cambiar esta situación, de poner en orden su casa, su hogar, no es hacer otro hogar, otra casa. Exactamente. Esa es nuestra casa, es nuestro hogar, es de Dios que nos ha dado a nosotros, porque todos somos mayordomos de la iglesia. La iglesia la tenemos que cuidar, que proteger. Y la Biblia dice que si hay algo mal, hay alguien que se puede tratar, a un dirigente o lo que sea, a amonestarnos. Y si ellos nos tratan mal, problema de ellos. Ese problema de ellos con el Señor. Nosotros tenemos que ser fieles. Y si no nos dejan hacer nada, y bueno, mala suerte, pero lo intentaremos. Si el pastor no me deja actuar, no me voy a poner a pelear a las piñas con el pastor, no se hace eso. Pero yo sí tengo que intentar. Y bueno, si no me dejan, mala suerte, pero yo intenté y lucho porque las cosas se hagan bien. Pero como dice la Biblia, escuchen o dejen de escuchar, siempre sabrán que hubo profeta de Jehová entre ellos. Y no hablo ni de mí ni de ustedes, hablo de la Biblia. No sé si me explico. Yo lucho porque las cosas se hagan bien. Si ellos no quieren hacer, los mismos sabrán que hubo un cristiano que le habló con las voces de los profetas que están en la Biblia y que le mostró lo que dicen los profetas. Una vez que ya terminamos la parte de las características buenas, ¿no? Y a ustedes les va a encantar porque vamos a entrar a la parte de terror ya, a la película de terror. Les voy a mostrar cómo el desagrado divino pesa sobre los malos pastores. Ustedes no van a saber, yo no sabía que la Biblia decía esto. Así que avancemos rapidito. Otra cosa, chicos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 9 al 11. ¿Qué hace un pastor? Eclesiastés capítulo 12, versículo 9 al 11. Eclesiastés capítulo 12, versículo número 9 al 11. ¿Cómo deben ser los pastores? ¿Qué característica positiva deben tener los verdaderos líderes? Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables, escritura recta, palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados las de los maestros de las congregaciones, de las iglesias, dadas por un pastor. Así debiera ser todo pastor, todo maestro de toda congregación. Estas características positivas debieran poseer, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, cómo era David. Salmo 78, versículos 70 al 72. Salmo 78, versículos 70 al 72. En el Salmo 78, versículo 70 al 72, ¿cómo se porta un verdadero pastor? ¿Sabían ustedes que David fue profeta y fue pastor de ovejitas literales y pastor de ovejas espirituales porque pastoreó a Israel, pastoreó al pueblo de Israel, ¿sí? A ver, ¿cómo se portaba como pastor David? Dice el versículo 70 al 72, hablando de que Dios lo elige, dice así: y eligió a David su siervo, y tomólo de las majadas de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo,
para que apacentase a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Y apacentólos con la entereza de su corazón, y pastoreólos con la pericia de sus manos. Dedicado, aplicado, una obra que él hacía con el alma y con el corazón. Así él guió al pueblo de Dios. Tanto David como después su hijo Salomón guiaron muy bien al pueblo, hermanos. A pesar de que los dos, tanto el padre como el hijo, tuvieron defectos, ¿no? Y grandes defectos. Pero la Biblia declara que la actitud del corazón era muy sincera y ponían lo mejor de su parte. Eran cuidadosos en apacentar al pueblo de Dios, muy cuidadosos. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Jeremías capítulo 3, versículo 15. En Jeremías capítulo 3, aquí sacamos un principio que todo dirigente de iglesia tendría que aplicarlo hoy. Jeremías capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de cuentitos, de fábulas, de testimonios, de historietas, y hasta de podríamos decir fábulas, fantasías, y también otra cosa que de un espectáculo de títeres, por ejemplo. Por no decir, qué sé yo, un sermón cantado. Puede ser un espectáculo de títeres. ¿Han escuchado alguna vez un sermón predicado por títeres? No. Yo sé. Bueno, menos mal. A mí me salió prurito y urticaria, así cuando escuché. Y se toma todos los personajes de la Biblia a la chacota. No me acuerdo que era de Sansón, para colmo de Sansón, que se ha mandado tantas macanas, más gracioso quedaba todavía. Aquí dice cómo debiera ser un verdadero pastor que Jehová lo envía. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia y de inteligencia. Bueno, chicos, hasta aquí todas las características bonitas que realmente tiene que tener un verdadero dirigente. Ahora, ¿qué pasa cuando un dirigente se porta mal? ¿Qué les va a pasar a los dirigentes que se porten mal, sean ordenados o no, y que practiquen el autoritarismo religioso? Entramos al tema, así que ahora yo les pido por favor que se agarren bien de la silla, porque ni a mí me gusta leer estos textos, porque me dan miedo cuando los leo. Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 17 es la introducción. Hebreos capítulo 13, vamos rapidito si vemos todos los textos. Hebreos capítulo 13. Ahora vamos a ver cuáles son las malas características que puede tener una persona autoritaria, pero que Dios no quiere que sean así porque el desagrado divino cae o pesa sobre ellos. Entonces, introducimos el tema con el versículo 7 y 17. Hebreos 13, noten que un buen pastor hace esto. Capítulo 13, versículos 7 y 17. Acordaos de vuestros pastores que os contaban cuentitos y testimonios. ¿Dice así? No. Noten cómo eran los pastores de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica. Así eran. Hablaban la palabra de Dios. La fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores, pero según el contexto, a los que hablan la palabra de Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Bueno, ojalá. Porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta. Y aquí comienza lo feo. Como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Este versículo dice que si un pastor no hace bien su trabajo, tendrá que dar cuenta en el día del juicio, porque tenía luz y tenía un cargo sagrado. A todos los pastores, ¿sabían ustedes que a los dirigentes de iglesia se les va a pedir que rindan cuenta de una manera diferente a la que tiene un miembro común que no tenía un cargo?
Al que tiene cargo va a ser diferente la cuenta que se le va a pedir. ¿Cómo administró su sueldo? ¿Cómo administró los talentos que Dios le dio? ¿Cómo administró el tiempo que Dios le dio? Como aquellos que tienen que dar cuenta. Entonces vamos a introducirnos ahora a la problemática eclesiástica que hay con respecto al liderazgo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. En segunda de Timoteo capítulo 4 entramos a la problemática eclesiástica que tenemos ahora. Dice así. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán. Sufrir quiere decir que no la quieren sufrir. No sufrirán, no van a querer sufrirla, no van a querer soportarla. Y habla de plural. Y al decir plural se está refiriendo a un grupo de gente que está dentro de la iglesia. Y vamos a explicar esto. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o no soportarán la sana doctrina. No van a querer soportar la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán un montón de maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad. A ver, pero ¿qué será la verdad? ¿A qué verdad se está refiriendo? A ver, volvamos de nuevo al versículo 3, primera parte. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué cosa? La sana doctrina. Entonces, ¿a qué se está refiriendo con la verdad? Según el contexto. A la sana doctrina. Entonces dice el versículo 4, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a los cuentitos. ¿Saben lo que son las fábulas? Cuentitos, historietas, qué sé yo, obras teatrales, cuentos teatrales. No van a querer escuchar la verdad y se volverán a las fábulas, a los cuentitos. Aquí viene una problemática. Dice que para el tiempo del fin, la iglesia no va a querer escuchar sana doctrina, no querrá soportar sana doctrina. Entonces ahí a mí se me genera un problema. ¿Cómo yo me paro en el púlpito a predicar la sana doctrina si la Biblia me dice que la gente no quiere? Dice, y habla de plural, la gente no quiere, hermanos. La mayoría de la iglesia no quiere. Dice, no quiere soportar la sana doctrina. Por eso es que se amontonan un montón de maestros conforme a sus deseos y a sus concupiscencias, y estos maestros enseñan cualquier cosa. ¿Y por qué? Porque apartan de la verdad del oído y se vuelven a los cuentos. Eso está pasando ahora. Y hermano, no lo digo yo, lo dice la Biblia, y lo dicen los estudiosos que conocimos con el hermano Luis. Hemos conocido estudiosos que tienen dos dedos de frente, que son bien prudentes, que son bien reflexivos, que de tonto no tienen nada. Saben que hemos conocido teólogos que aunque no son súper teólogos, pero son muy inteligentes, hermano. Incluso cuando estábamos hablando con un estudioso allá, hemos conocido un estudioso muy prudente, de oído muy prudente, que él no entendía el tema de Melquisedec y es doctor en teología, ¿no? Pero él nos mira así y dice, así que ustedes tienen otra idea de Melquisedec. ¿Y cómo es? ¿Y qué significa? Entonces significa que es esto. Qué interesante. Pero ustedes le dieron la prudencia. Ellos decían, no es así porque yo no lo veo así. E incluso él lo dice, él nos dijo así, mira, yo no lo veo así, pero según ustedes, ¿qué significaría? Es una teofanía, es esto, es aquello. Y yo le explicaba así por esto, porque lo otro, porque aquí cae. Qué interesante. Me gustaría escribir un artículo al respecto. Y él era uno de los que nos dijo, estamos queriendo volver a los antiguos hitos, porque claro, los estudiosos, ellos defienden su ramo de trabajo, ellos están dedicados al estudio, sabrán mucho, sabrán poquitito, sabrán medianamente, no interesa, pero son estudiosos y están dedicados a la teología. Y ellos dicen, a nosotros nos gusta este ramo. Y los estudiosos, con las meditaciones, ellos no tienen campo de trabajo, porque ellos no saben nada de meditaciones, ni de fábulas, ni de cosas raras. Y hemos conocido muchos estudiosos que son muy inteligentes y te preguntan, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Mira vos. No son cerrados. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que hay gente que quiere estudiar, pero la mayoría no quiere.
va un hombre o una mujer a querer predicar y la gente, hermano, no quiere escuchar, entonces se me genera un problema a mí y a ti, porque tú vas a querer predicar y resulta que la mayoría tiene comezón de oír, uy, ahí viene Cecilia, uy, ahí viene Elí, eso, les gusta mucho estudio de la Biblia, no, a mí me pica la oreja, a mí no me gusta sufrir la sana doctrina, y somos la mayoría, eso de mucha doctrina, no. Vendrá tiempo cuando todos ellos, o la mayoría, porque está en plural, no querrán soportar la sana doctrina, sino que teniendo que le pica la oreja, se apartarán de la verdad y se volverán a lo que es facilcito, los cuentitos. Eso es fácil. Dice la Biblia que vendrá tiempo cuando la mayoría no va a querer que vos le prediques la verdad. No va a querer. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Vas a tener que predicar lo mismo y se levantará oposición y te criticarán, pero tú estás llamado a que prediques la verdad, a tiempo y fuera de tiempo, y punto. Pero ven la dinámica que hay en la iglesia. Versículos 3 y 4 dice que la gente no quiere saber doctrina, le pica la oreja, dice acá. Vos vas a la iglesia un sábado y la mayoría le pica a la iglesia. No, que es muy largo el sermón. No, que se dan muchos versículos. No, que estoy cansado. No, que tengo sueño. No, que me aburro de leer tanto. Encima que no estudian nunca todavía, por fin que van un sábado y están una hora, se aburren. Es para renegar eso, hermanos. Aquí dice que llegará el tiempo cuando la iglesia no va a querer. Bueno, sigamos. Vamos un poquito más al punto. Jeremías capítulo 2, versículo 8 y 9. Vamos a ver que algunos dirigentes pueden ser rebeldes. Primero vamos a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Entonces, ¿qué haces tú si la iglesia no quiere? ¿Que yo lo voy a obligar? No, intento predicar, pero la Biblia me dice que no quieren, la profecía me dice que no quieren. ¿Yo qué culpa tengo? Pablo está diciendo que no quieren, que va a venir tiempo cuando no quieren. No lo digo yo, lo dice Pablo. Y bueno, tendré que predicar porque la Biblia me dice que van a tener comezón de oír. Entonces, chicos, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice así: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá, tiempo futuro, el verbo indica hacia el futuro, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos, ¿que yo soy un fanático, hermanos? ¿Yo soy exagerado? ¿O lo dice la Biblia? Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y aquí comienza la parte fuerte. Se van a perder esos dirigentes, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Viene rapidito para esos dirigentes la perdición y la condenación. Primero son condenados en el juicio, segundo van derecho a la perdición. Aquí dice que todos estos que se levantarán, que surgirán en la iglesia y que muchos les harán casos, ya de largo tiempo su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Jeremías capítulo 2, versículo 8 y 9. Jeremías capítulo 2, versículo 8 y 9. En Jeremías capítulo 2, versículo 8 y 9, en Jeremías capítulo 2, 8 y 9 dice, aquí habla de que un dirigente sí puede ser malo. ¿Saben por qué, hermano? Una vez yo discutía con un anciano, yo mostraba lo que iba a pasar en la apostasía omega, o sea, en el proceso del zarandeo final, y me decía un anciano, no, dice eso de que va a haber malos dirigentes, malos pastores, no, dice, no es así, no es como vos decís. Pero, y le muestro, 2 de Pedro 2,
No, pero vos criticás. Entonces Pedro critica. No, pero vos sos muy exagerado. Entonces Pedro es exagerado. No, pero vos tenés mal corazón. Pedro tiene mal corazón. Como habrá entre vosotros tal y tal. Y este hermano me decía, no va a haber malos dirigentes. Eso dicen esos que critican a la iglesia. Pero aquí me muestra que los dirigentes pueden portarse mal. Versículo 8 y 9. Los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. ¿Pueden los pastores portarse mal? ¿Los pastores del Nuevo Testamento se pueden portar mal o solamente se portaban mal los del Antiguo Testamento? La lógica me dice que no. Los del Antiguo Testamento nomás se rebelan contra Dios. Todos los de la iglesia del Nuevo Testamento y los de la iglesia adventista, todos son puros. Ninguno se rebela contra Dios. Los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, entraré aún en juicio con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. El desagrado divino. Iba a tener problemas el Señor con esa iglesia. Este texto muestra que tanto los dirigentes del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento siempre hay posibilidad de que se rebelen. Pero nosotros no tenemos que criticar. Nosotros solamente tenemos que estudiar el tema para que no me vendan gato por liebre. A la persona inteligente nadie le vende gato por liebre. Al tontito sí. En la Biblia al tontito se le llama simple. El simple cree cualquier cosa. Como decíamos en la clase pasada, si viene y le dicen hay que adorar al chancho, está bien, hermano, amén, ¿te acuerdas? Amén, dice. Porque es simple, la persona simple, vos le decís cualquier cosa y él cree. En cambio el que estudia no se traga el chupetín, hermano, lo mastica bien. No sé si me explico. Bien. Y bueno, vamos a ver Jeremías 56, ¿sí? Jeremías capítulo 50. Vemos muchos principios que nos enseñan que el desagrado divino pesa sobre los pastores o dirigentes o maestros de escuela sabática que se portan mal, o que no hacen las cosas como Dios quiere, o que no quieren obedecer la Biblia y el espíritu de profecía y los manuales de procedimiento eclesiástico. En Jeremías 56, si mal no recuerdo, espero haberlo anotado bien este texto, ¿sí? Yo los tengo que anotar porque son muchos los textos que hay que ver. Jeremías 56 dice lo siguiente. Noten, hermanos. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. ¿Por qué será, no? Yo pregunto, ¿por qué será? Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. No, yo no voy a leer más el libro del profeta Jeremías. Jeremías es muy criticón, es un envidioso, critica, vive criticando a todo el mundo Jeremías. No me gusta el carácter de Jeremías. Nada le queda bien a Jeremías. Él es el único santo. Él se cree el único santo. Todos los demás andan mal. Para él toda la iglesia está en pecado. Vive criticando a la iglesia Jeremías. Él es el único buenito. No me gusta el libro del profeta Jeremías porque es un criticón. Está en contra de la iglesia. Siempre critica a la dirigencia. Tengan cuidado con Jeremías, ¿no? No vayas, a mí se me hace que Jeremías debe ser de un grupo independiente. Capaz que es reformista, porque ¿cómo va a hablar así de los pastores? Está atacando a la iglesia. Yo no voy a leer por cualquier cosa, yo no voy a leer más el libro del profeta Jeremías. Entre comillas, ¿no? Hablo como en locura. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. ¿Sí? ¿Todo eso han hecho los pastores? Anduvieron de monte en collado. Olvidáronse de sus majadas. Así se portaban los líderes de Israel en el tiempo en que ya próximo estaba por ser llevado cautivo por el rey Nabucodonosor en el año 586 a.C. Judá fue llevada cautiva en ese año por Nabucodonosor. ¿Y por qué? Porque ya todos los pastores se venían portando mal. No es que Jeremías criticaba, decía una verdad, y le ha ido mal a Jeremías
retarlos y reprenderlos a la gente. Todas estas características malas tienen los malos dirigentes. Son irresponsables, son cobardes, no predican la palabra, tienen comezón de oír. Y acuérdense, para que los puedan conocer, ¿no? Para que los puedan discernir, se vuelven a las fábulas, cuentan cuentitos, no enseñan la sana doctrina, no predican la palabra, son rebeldes, no quieren seguir lo que Dios ha establecido. Dios ha dado la Biblia, ha dado el espíritu de profecía, ha dado manual de iglesia, manual de anciano, manual de un montón de manuales. Pero ¿para qué lo vamos a seguir, no? No es como yo digo. ¿Y para qué está el manual de iglesia si es como usted dice? Se han matado, los pioneros se mataron investigando para dejar libros, para que venga uno y diga, no, es como yo digo. Entonces no hubieran estudiado nada. Hagamos las cosas como a mí me parezca. Bueno, veamos un caso, el caso ese que siempre nos reímos cuando lo leemos, ¿no? El caso de Diótrefes. Tercera de Juan, versículo 8 al 11. Tercera de Juan, versículo 8 al 11, el clásico ejemplo de autoritarismo eclesiástico, hermanos. Tercera de Juan, versículo 8 al 11. ¿Y por qué será que Dios ha permitido que quede registrado el caso de Diótrefes? ¿Para qué será que Dios ha permitido eso? Para que lo leamos y lo apliquemos. Tercera de Juan, versículo 8 al 11, vamos rapidito, dice así: nosotros pues debemos recibir a los tales para que seamos cooperadores a la verdad. Ahora bien, dice el versículo 9, yo he escrito a la iglesia, yo no le he escrito a Diótrefes. A mí no me interesa lo que haga Diótrefes, dice Juan. Yo escribo a la iglesia, pero pareciera ser que esa iglesia estaba dominada por un señor que se llama Diótrefes. Mas Diótrefes, que ama tener el primado entre ellos, no nos recibe. Ahora, yo les quiero hacer un razonamiento. Ustedes tienen que aprender a razonar mucho cuando estudien Biblia. Era la iglesia primitiva. Había apóstoles. Tenían la potencia del Espíritu Santo, lo cual le da autoridad apostólica, que algún día les voy a enseñar lo que es el don del apostolado, para que entiendan lo que es el don del apostolado. Un apóstol tiene autoridad apostólica. ¿Y saben por qué les voy a enseñar el don del apostolado? Porque ahora se van a chocar con muchas iglesias evangélicas donde ya no hay pastores, sino hay apóstoles, se les llama. Pero cuando estudiemos el don del apostolado vamos a ver que un apóstol tiene autoridad divina para hacer y deshacer dentro de la iglesia. Y los católicos por eso dicen que hay autoridad apostólica para que el Papa haga de todo y las acciones así. Claro, ya algún día les voy a enseñar en profundidad lo que es el don del apostolado y van a ver que Pablo dice, yo soy apóstol y yo hago uso de la autoridad que el Señor me ha dado, pero no me la dio para destrucción, sino para edificación de ustedes. Vamos a ver que ser apóstol es tener autoridad apostólica. Y habiendo autoridad apostólica y habiendo tantos apóstoles y manifestándose Dios con maravillas tremendas, y otras se venía y decían, no, a ninguno de esos no los reciban, no le hagan caso a las cartas que escriben, eso no me pisa ninguno la iglesia porque yo lo digo, no quiero que los reciban, ninguno, ni Pablo, ni Juan, ni Pedro, ninguno de esos me pisa la iglesia acá. Resulta que parece que Diótrefes tenía más autoridad que los apóstoles. No quiero que me los reciban en la iglesia esos. Autoritarismo eclesiástico. ¿Y qué hizo Juan? ¿Lo iba a agarrar a piñas? No, pero lo iba a enfrentar con argumentos. Sigamos leyendo. Versículo 10. Noten, chicos, la última parte del 9 dice, no nos recibe. ¿Y quién era él para no recibirlo? ¿Qué métodos, qué estratagemas utilizaba para no recibirlos? Es para pensar, ¿no? Versículo 10. Por esta causa, si yo viniere, me voy a quedar calladito y no diré nada. ¿Dice así? No, noten lo que iba a hacer Juan. Si yo viniere, dice, recordaré las obras, les voy a contar, voy a manifestar el pecado que tiene él. Recordaré las obras que hace
parlando con palabras maliciosas contra nosotros. Diótrefes, aparte de tener autoritarismo eclesiástico, era calumniador, criticón, los criticaba a los apóstoles. Dice que decía un montón de palabras maliciosas para destruir la reputación de los apóstoles contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe ni a nosotros, ni tampoco recibe a los otros hermanos. ¿Se dan cuenta? Ni a nosotros, ni a los hermanos. Y prohíbe. ¿Se dan cuenta de esa palabra? Prohíbe. Hermano, es tremenda la riqueza que tiene este párrafo. Prohíbe. Él decía, yo prohíbo y punto. Aquí se hace lo que yo digo porque yo soy Diótrefes y punto. Yo prohíbo y nadie me tiene que desobedecer. ¿Qué le importa Pedro, Juan, Santiago y los hermanos? ¿Se dan cuenta hasta qué punto puede llegar el autoritarismo eclesiástico? Y dice, y prohíbe a los que los quieren recibir y los echa de la iglesia. Los borraba. Los borraba, dice, a esos me los borran, me los echan, me los corren, me los sacan afuera. Cuidado cuando echamos de la iglesia a alguien, no vaya a ser que estemos siguiendo el método de Diótrefes, que es un método estrictamente satánico. Hugo, ¿sí? En el caso que, bueno, que ya no me tantas grabaciones, sí, en cierta iglesia están por borrar un grupo de hermanos, injustamente. ¿Cómo lo toma Dios a eso? Sí, siendo que Dios dio autoridad a la iglesia. ¿Cómo hace Dios en el caso que hay una injusticia, que los hermanos se dejan llevar el pastor y el pastor, que no le importa nada, es autoritario y se borra a sus hermanos? Bueno, en este caso pasa lo mismo que pasaba acá. Esa persona está con desaprobación divina. El desagrado divino pesa sobre ellos, como ya te lo leo enseguida. El desagrado divino pesa sobre ese pastor o sobre ese dirigente y Dios lo castigará de diferentes maneras a su debido tiempo. Segundo, en este caso, si lo borran injustamente, lo mismo sigue escrito en los libros del cielo, porque no porque Dios haya dado autoridad a la iglesia significa que se hace en el cielo, no, porque cuando Dios da la autoridad a la iglesia, le da la autoridad a los apóstoles que eran plenamente consagrados, no a un mequetrefe, perdonando la expresión, que tiene un cargo y vaya a hacer lo que quiere. No, cuando estudiamos bien lo que es la autoridad eclesiástica que Dios le dejó a los apóstoles, era para que sea ejercida por personas consagradas. No para que venga ahora cualquiera, sí, un Juan de los Palotes, y de pronto dice, no, porque yo ahora tengo oportunidad de ser pastor, agarro y hago lo que quiero y lo borro. En los libros del cielo sigue escrito. Segundo, ¿cómo tenemos que enfrentar esta situación? No nos vamos a poner a pelear ni a agarrarnos por la violencia, no. Pero sí, todos los hermanos tienen que unirse con amor y argumento firme y presentar un frente unido, todos los estudiosos y todos los que temen las palabras del Dios viviente, y unirse como un solo hombre y enfrentarlo. Y yo creo firmemente que Dios va a bendecir a ese grupo de hermanos y les va a dar la victoria. Ahora, si el grupo de estudiosos quiere ir a enfrentar con argumentos, y tienen razón, pero lo hacen también con un mal método, y sin orar, y sin encomendarse a Dios, lo mismo, no creo que Dios bendiga ese trato, ¿no? Pero si somos consagrados tenemos que ir con amor, con firmeza y con argumentos, y mostrar que eso se está haciendo mal. Y cuando presentemos un frente unido, los estudiosos y consagrados, Dios bendecirá abundantemente con su espíritu, dándole éxito a lo que esos hermanos han emprendido en nosotros. Pero siempre y cuando también los estudiosos lo hagan con el método correcto. Entonces, el que está haciendo mal las cosas, al ver que se le presenta un frente unido, con hermanos que son bien doctos en la palabra, firmes y con mucha oración y con toda la bendición del Señor, yo creo que va a ser arrasado, ¿sí?, todo esa cosa fea que se está haciendo mal, esa injusticia que se está realizando dentro de la iglesia. No sé si más o menos se entiende eso. Bien. Para seguir entendiendo un poquito más, dice el versículo número, la última parte del 10, prohíbe a los que quieren recibir y los echa de la iglesia. Aquí tenemos un primer caso en que gente es echada y borrada de la iglesia porque a él se le ocurría. Y dice el versículo 11,
amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace el bien es de Dios, mas el que hace el mal, según el contexto, ¿qué cosa es hacer el mal? Todo lo que hace Dios, todo lo que hacía Diótrefes es hacer el mal. Y el que hace el mal nunca lo ha visto a Dios. Pregunto, ¿Diótrefes lo conocía a Dios? Estaba haciendo mal. El contexto inmediato dice que echar a los hermanos fuera de la iglesia, así porque sí, es hacer el mal. Ahora, si uno argumenta como argumentan hoy, no se sujeta a la autoridad. Eso es el argumento. Claro, vos cuando llegaste ya lo habíamos explicado, ese temita en primera de Pedro 5, 1 al 5, que dice que debemos sujetarnos, pero el contexto muestra que hay unas características. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 5. El 5 dice que hay que someternos, pero el 3 y el 4 dice cuando el pastor se porta correctamente. Es que como en este dice, obedecer a vuestros padres, pero en el Señor. En el Señor. Claro. Rapidito, chicos, vamos a ver Jeremías 10:21, rapidito, chicos. Jeremías 10:21. Bien. Jeremías 10:21. En Jeremías 10:21 dice lo siguiente. Aquí está la causa de... ¿Saben ustedes por qué algunos pastores o dirigentes de iglesia no tienen éxito en su obra misionera? Jeremías 10:21 dice: porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron, y todo su ganado se esparció. ¿Por qué la iglesia anda mal? Hay pecado, se va la gente de la iglesia, no se ganan más almas. ¿Por qué? Jeremías 10:21 dice: porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron. Cuidado, ¿no? El que gane un buen sueldo no significa que prosperan. Aquí se está refiriendo a la prosperidad eclesiástica, espiritual y moral. El dinero no le importaba al Señor, no le importaba si tenía moneda en el bolsillo. Le importaba la prosperidad del pueblo de Dios, su crecimiento moral y espiritual. Por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Otro texto, Isaías 56, versículos 11 y 12. Isaías 56, versículos 11 y 12. En Isaías capítulo 56, versículos 11 y 12 dice lo siguiente: noten, chicos, dice así. Bueno, hay que leer el 10, ¿no? El 10. ¿Quién es un atalaya? ¿Un pastor nada más? No, el maestro de escuela sabática, el tesorero, el diácono, el jefe de diácono, todos. Sus atalayas ciegos son, todos ellos ignorantes. ¿Está bien que un líder sea ignorante? Dice que a Dios no le gusta. Todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, aman la comodidad. Versículo 11. Y esos perros ansiosos no conocen hartura. Y los mismos pastores no supieron entender. Todos ellos miran a sus propios caminos, cada uno a su propio provecho, a lo que pueden conseguir, a su propio provecho, nada más. Cada uno por su cabo. Venid, dicen, tomaré vino. Tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Malas características, hermanos, malas características. Zacarías capítulo 11, versículo 15 y 16. Zacarías capítulo 11, versículo 15 y 16. En Zacarías capítulo 11, versículo 15 y 16. Noten, chicos, lo que dice ahí.
Zacarías 11, 15 y 16. Presten atención. Y díjome Jehová, toma aún el hato de un pastor insensato. ¿Puede haber pastores insensatos? Sí. Porque he aquí yo levanto un pastor en la tierra. A veces Dios castiga también a la iglesia, porque si a la iglesia le gusta andar mal, Dios le permite, ¿no? Ese es otro tema que después lo vamos a estudiar. Yo levanto pastor en la tierra que no visitará a las perdidas, no buscará a la pequeña, no curará a la perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gruesa y romperá sus uñas. Y noten cómo el versículo 16 muestra que el desagrado divino pesa sobre un dirigente de iglesia que se porta de esta forma. Noten, mal haya el pastor de nada. Es un pastor de nada. No, que yo soy pastor. No, vos sos un pastor de nada, en una palabra. Mal haya el pastor de nada que deja el ganado. Y noten la sentencia que Dios le da. Espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho, del todo se secará su brazo y enteramente será su ojo derecho oscurecido. Tarde o temprano le vendrá la disciplina. ¿Cómo se cumple? Bueno, eso yo les puedo contar en privado. Yo he conocido testimonios de pastores que no hicieron la obra que tenían que hacer, les vinieron accidentes, castigos, cosas raras. También, o que le roben al pastor, o que lo asalten al pastor. Será herido su ojo derecho, será herido su cuerpo. Espada sobre él. Aquí está. Puede aplicar lo de Ezequiel 34, que habla de lo que está haciendo a sí mismos, que abandonan la oveja. También se aplica eso. Ya si nos da el tiempo lo leemos, pero también se aplica al mal pastor. Zacarías 10, 1 al 3. Zacarías 10, 1 al 3. Rapidito, si vamos terminando, chicos. Zacarías 10, 1 al 3 dice lo siguiente. Para colmo, Ezequiel 34 y Jeremías 23 son 2 capítulos enteros, creo que no lo vamos a poder leer, pero de todas maneras anoten Jeremías 23 y Ezequiel capítulo 34, pero son muy largos esos capítulos para analizarlos. Ahora, Zacarías capítulo 10, chicos, versículo 1 al 3. Qué casualidad, ¿no? Lo que pasará en el contexto del tiempo cuando haya de descender la lluvia tardía. ¿Qué has dicho Zacarías? Zacarías 10, 1 al 3. Rapidito. ¿Qué pasa en el contexto de la lluvia tardía? Pedid a Jehová lluvia en la sazón tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba en el campo para cada uno. Versículo 2. Porque las imágenes han hablado vanidad. Noten eso, hermanos. Porque las imágenes han hablado vanidad, espiritismo, fenomenologías raras, y los adivinos han visto mentira, y han hablado sueños vanos, en vano consuelan, por lo cual se fueron ellos como ovejas, fueron humillados porque no tuvieron pastor. Y noten el 3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo. Hay desagrado divino cuando un pastor no se preocupa por su pueblo en unir a la iglesia, pero unirla en la verdad, no en cualquier cosa, no en el sentimentalismo, sino en la verdad. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré los machos de cabrío. Mas Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y tornarálos como su caballo de honor en la guerra. Chicos, esto deja en claro que ejercer autoritarismo religioso está mal. Y se enoja Dios. Ah, no, él se enojaba con los del Antiguo Testamento nada más, pero con los de ahora no se enoja. Ahora, un pastor puede hacer cualquier cosa, pero Dios lo mismo por Cristo o a través de Cristo no hay problema, lo ama, lo quiere, le perdona todo. Eso ya no se aplica para hoy. Era solamente, estas cosas pasaban allá en el Antiguo Testamento. No, pasaban en el Antiguo y también ahora. Y es más, esto está encuadrado en un lenguaje profético y en el contexto de la lluvia tardía. Ojo,
Ojo cuando lean los textos. No es lo mismo leer un relato histórico escrito en prosa a que un escrito profético que va más allá del tiempo y que puede tener doble aplicación o triple aplicación o muchas aplicaciones. Sigamos leyendo. Filipenses capítulo 3 versículo 2. Ya lo conocen a ese. Filipenses capítulo 3 versículo 2 dice lo siguiente. En Filipenses 3.2 dice así: guardaos de los perros. Las personas malas, ¿sí? Son los perros. Guardaos de los falsos obreros. Guardaos del cortamiento. Había perros, no se está refiriendo a que se guarden de los Doberman o de los pichichus, porque en la iglesia no es que había pichichus o no había Rottweiler, aunque hay algunos que parecen Rottweiler en la iglesia. Pero no se está refiriendo al perro común y corriente, se está refiriendo a personas que tienen la vida concupiscente, animal, violenta, como un perro que te quiere morder. Entre otras cosas, sí, pero cuando vas a un estudio profundo también se le llama perro a toda persona que se porta mal y que tiene una conducta violenta, mala, una conducta agresiva, una conducta autoritaria. Perro, así como te muerde un perro, ¿viste? Así se está refiriendo, todo el contexto a la persona mala. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. ¿Quiénes son los obreros? Los que están en la obra de Dios. ¿Puede haber malos obreros en la obra? Lo dice Pablo. Claro que sí, lo dice Pablo. Y guárdense de ellos. Porque si te llegas a encontrar con ellos te pueden hacer daño. Entonces, hermanos, tenemos que ayudar a la iglesia. No hay que irse de la iglesia. No hay que separarse de la iglesia. No hay que formar una iglesia paralela. Hay que quedarse en la iglesia y con amor, firmeza y argumento y fundamento hacerle un frente unido al error. Esa es la manera correcta de enfrentar las cosas. Con argumentos. ¿Sí? Y bueno, para terminar, no vamos a leer los otros capítulos porque eran muchos, hermanos. Pero con respecto a algo, y eso hay otro tema que yo después le quiero dar, muy lindo tema, particularmente para mí, cómo se tratan los problemas entre hermanos. Van a ver qué interesante que es este libro. Cómo, y cuando hay un problema, cómo se trata un problema en una junta de iglesia, por ejemplo. Ya lo estoy estudiando los manuales de iglesia, llega un momento en que uno tiene que empezar a saber muchas cosas. Y van a ver qué lindo tema. Y les voy a contar testimonio de por qué se han amado muchos problemas. ¿Qué pasa si no sigo los pasos bíblicos? ¿O qué pasa si rompo un paso bíblico? ¿O qué pasa si yo hago autoritarismo religioso y porque yo quiero en la junta de iglesia, quiero ejercer autoridad y quiero borrar a un hermano? Ese es otro tema que vamos a estudiar, lo que se llama la disciplina eclesiástica y los problemas entre hermanos, para que no cometan errores. Pero lo que yo sí quiero mostrarles ya para terminar es que en una junta de iglesia, en una junta administrativa, o en un problema que tengamos entre dos hermanos o tres hermanos o acá en el grupo pequeño, está mal condenar a una persona inocente. Repito, en junta de iglesia, en junta administrativa o entre problemas entre hermanos, está mal condenar sangre inocente para justificar al que se ha portado mal. Y vamos a ver que es tan grave según la Biblia que el desagrado divino pesa sobre aquel que condena así, porque así nomás una persona buena y justa. Vamos a ver, y terminamos ya con eso. Proverbios capítulo 17, versículos 15 y 26. Proverbios capítulo 17, versículos 15 y 26. En Proverbios capítulo 17, ¿sí?, versículo 15 y 26 dice lo siguiente. Noten, versículo 15 dice así, hermanos, noten. El que justifica al impío, ya sea en una junta de iglesia, en una junta administrativa, en un problema entre hermanos, ¿sí?, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos a dos son abominación a Jehová. Dios los detesta. Cuidado si somos miembros de iglesia o miembros de junta y llegamos a condenar una sangre inocente, dice que soy abominable para Dios.
Algún día vamos a estudiar ese tema, ya a ver cómo les va a gustar. Versículo 26. Y aclara más todavía el versículo 26. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los príncipes que hacen lo recto. Hay pastores que predican la verdad y los han sacado de la iglesia, les han quitado las credenciales, los han sacado del ministerio y no han podido hacer más porque ya no le podían encontrar nada, su vida era limpia, o sea que no los podían borrar de la iglesia. Y dice Dios, no es bueno condenar al justo ni herir a los principales. Los príncipes de la iglesia son los principales. A la gente buena que hace lo recto no es bueno, hermanos. Ya llegamos. Capítulo 18, versículo 5. Capítulo 18, versículo 5 dice así: tener respeto a la persona del impío para hacer caer al justo de su derecho no es bueno. Es pecado, hermanos. Y si no es bueno, ¿qué es? ¿Es imparcial? ¿Es término medio? Es malo. Noten, tener respeto a la persona del impío para hacer caer al justo de su derecho justo no es bueno, hermanos. Y el último, Proverbios capítulo 24, versículo 24 al 26. Proverbios capítulo 24, versículo 24 al 26. Todo lo que tiene que ver con la organización de la iglesia y los tratos con los hermanos. Dice lo siguiente: el que dijere al malo, no, pero vos sos bueno, vos sos justo. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que los reprenden, esos serán agradables, y sobre ellos vendrá la bendición de bien. De manera que yo les dejo esos textos como principio para que vean todas las cositas por las cuales hoy en día se está practicando el autoritarismo religioso, el autoritarismo eclesiástico, y se hace injusticia. Entonces, hermanos, vemos que yo puedo ser detestable para Dios si yo condeno a un hermano justo. Y yo lo quiero hacer borrar a Sergio. Y Sergio me dice, pero ¿en qué pecado? No, hay que borrarte. No, pero vos no seguís los principios de la iglesia. ¿Pero a dónde está? No, que aquí, que allá, y doy vuelta y filosofo, y no explico concretamente cuál es el pecado. Hermanos, dentro de la iglesia se manejan muchas posturas teológicas. Hay hermanos que creen una cosa y que creen otra cosa con respecto a los 144.000. Hay hermanos que creen una cosa y otra cosa con respecto a la predicación de la mujer. Hay hermanos que creen una cosa y otra cosa con respecto a la ordenación de la mujer. Hay hermanos que creen una cosa y otra cosa con respecto al aborto. Y no por eso lo vamos a andar borrando todo. Y por no mencionar, hay hermanos hasta que creen una cosa y otra cosa con respecto a la homosexualidad y no lo vamos a andar borrando todo. Hay hermanos que creen una cosa y otra cosa con respecto al tema de Melquisedec, por ejemplo. Hay como 3 o 4 posturas y no vamos a andar borrando porque no hay algo definido. Y la iglesia, y los 144.000, o Daniel 11, yo voy leyendo en los libros como 20 posturas de Daniel 11 y no se las puede entender porque ni ellos entienden lo que escriben. ¿Y qué vamos a decir? No siguen los principios de la iglesia. Mentira, hermano, si la iglesia nunca toma postura sobre esas cosas que no están definidas. Así que no podemos decir nosotros que la gente no está siguiendo los principios de la iglesia, porque con respecto a esos temas la iglesia no tomó una postura definida. Por lo tanto hay diferentes corrientes que están dentro de la iglesia. ¿Se entiende, chicos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún inciso? Bueno, entonces, chicos, ¿cuál es el resumen? Amemos a la iglesia, y espero que cuando alguien esté escuchando estas grabaciones escuche también el final y no saque mis dichos fuera de contexto. Y yo espero que los que escuchen el tema lo escuchen hasta el final y se acuerden lo que yo estoy diciendo. Hay que amar a la iglesia, no hay que ponerse en contra de la iglesia. No tenemos que criticar a los pastores,
Solamente tenemos que enseñar la verdad, o sea, compartir lo que dice la Biblia y ayudarlo a mi hermano pastor o a mi hermano dirigente con amor para que vea lo que dice la Biblia. Ahora, si él no tiene tiempo para darme una cita, o no tiene tiempo para estudiar conmigo la Biblia, o no tiene tiempo para conversar largo y a fondo conmigo, y bueno, es lógico que va a haber problemas en la iglesia, porque tanto yo como los dirigentes debemos darnos mutuamente tiempo los dos, para que lleguemos a un acuerdo a través de mucho estudio y oración. A veces hay pastores o dirigentes que no es que sean malos ni perversos, sino que por ahí están pasando una situación difícil, están mal espiritualmente, o les pasa algo por el cual tenemos que orar por ellos y apoyarlos. Y ayudarlos. Cambian. Y ayudarlos.